3. Sean bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, Filosofiando. El día de hoy hablaremos sobre la Edad Media y el Renacimiento. El día de hoy me acompañan mis compañeros David Gustavo y Eric Emanuel y obviamente su servidor Kevin Emir. Y comencemos. La Edad Medieval en la filosofía. La Edad Medieval se caracterizó por el Imperio Romano, que esto dio el inicio a la era medieval y finalizó después de la toma de Constantino. En ese tiempo la Iglesia Católica dominó, surgieron los papas y la Iglesia Católica Romana, pero ahora la conocemos solamente como la Iglesia Católica, ya no romana. También existió el feudalismo. Donde la nobleza tenía la mayor parte de poder. También la tendencia nacionalista que hoy conocemos, que dio a la creación del idioma latín que hoy usamos. También a la clase social que está caracterizada por, en primer lugar, el rey, segundo lugar, la nobleza, en tercer lugar, el clero y en último lugar, el pueblo. En ese tiempo se le conoce como periodo oscuro para la ciencia, donde la Iglesia tenía el poder e imponía las creencias mediante la fe, que todo era por fe y mediante Dios, y esto hizo que a los científicos y filósofos de la época no se les creyera y se le caracterizara por ser gente que blasfemaba contra Dios. Y eso fue lo que caracterizó a la Edad Media. Y esto fue lo que caracterizó la era medieval con la filosofía. Y déjame lugar con mi compañero David Gustavo. Yo les voy a hablar sobre dos de las figuras más importantes de la Edad Media, las cuales son San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. San Agustín de Hipona fue un teólogo, filósofo y obispo cristiano que vivió en el norte de África durante la época del Imperio Romano. Sus aportaciones en la Edad Media fueron significativas y tuvieron un impacto duradero en la teología y la filosofía. San Agustín afirmó que se debía creer para entender, señalando así a la fe como el método perfecto para el entendimiento, ya que es la base de un testimonio y verdad, mediante la razón del sentir. Con base en ello, invitó a los cristianos a entender la realidad conforme a su fe y las doctrinas impuestas, para que notasen así que todo estaba relacionado, y siempre y cuando la fe no fuese indiferente a la razón, se llegaría a un entendimiento pleno. Por su parte, Santo Tomás de Aquino desarrolló una síntesis entre la fe y la razón, argumentando que ambas son compatibles y se complementan mutuamente. Además, desarrolló una teoría del conocimiento que sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial y de la razón. Ok, creo que ya es hora de cambiar de tema. Vamos a tocar uno que es muy interesante, me agrada, el Renacimiento sobre la filosofía. Les voy a explicar un poco de qué se trata. Un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVII, especialmente en Italia. Se caracteriza por un renovado interés en la cultura clásica de la antigua Grecia y Roma, lo que influyó en la filosofía, las artes, la literatura y la ciencia. Durante esta época se destacó la valoración del ser humano, la razón y la creatividad, lo que contrastaba con la visión medieval centrada en lo divino. En el Renacimiento surgieron grandes avances en pinturas, esculturas y arquitecturas, con figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. También fue una época de descubrimientos científicos como los trabajos de Copérnico, Galileo y una revolución en el pensamiento filosófico y literario. Este periodo sentó las bases de la modernidad en muchas áreas del reconocimiento. Ahora hablaremos del tiempo del Renacimiento, cómo se vivía y algunas características de ellos. A continuación. El Renacimiento, un periodo que abarcó aproximadamente desde el siglo XV hasta el siglo XVII, fue una de las grandes transformaciones en Europa, marcando una transición de medievalismo hacia una nueva forma de ver el mundo. Este movimiento se originó en Italia y se expandió rápidamente por el resto de Europa, promoviendo un renacer de interés para la cultura clásica de Grecia y romana.
Durante el Renacimiento hubo un fuerte énfasis en el humanismo, una ideología ponía al ser humano en el centro del universo y valoraba su capacidad para razonar, crear y cambiar su entorno, a diferencia de la Edad Media, que estaba dominada por una visión teocéntrica, en la que Dios y la Iglesia eran los focos principales. El Renacimiento resaltó la importancia de los logros humanos y la razón. Los pensadores renacentistas como Petrarca y Erasmus y Maquiavelo provienen de la idea de que la humanidad debía estudiar la naturaleza, las ciencias y las artes para alcanzar una vida mejor. La vida cotidiana de las personas variaba enormemente según su estatus social. En general, la sociedad estaba dividida en clases: la nobleza, el clero y la burguesía, los campesinos. La nobleza y la burguesía disfrutaban una vida mucho más acomodada, mientras la mayoría de las personas vivían en condiciones precarias. La burguesía, compuesta principalmente por comerciantes y artesanos, comenzó a ganar poder y riqueza durante este periodo. Impulsada por el crecimiento del comercio y la expansión de la economía, esto provocó una mayor demanda en productos culturales y artísticos, lo que a su vez permitió el florecimiento del arte y arquitectura y la ciencia. El Renacimiento también estuvo marcado por grandes avances del arte. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael llevaron al arte a nuevos niveles de realismo y expresión emocional. Fascinaban las artistas para que crearan las obras que reflejaran tanto el poder de estas familias como magnificencia del Renacimiento. En cuanto a la religión, aunque el Renacimiento fue un periodo en el que la Iglesia seguía teniendo una gran influencia, también fue una época en la que comenzaron a gestarse los cimientos de la Reforma protestante, que sería liberada por Martín Lutero en el siglo XVI. Los cuestionamientos sobre la autoridad de la Iglesia y la interpretación de las Escrituras comenzaron a ganar terreno, lo que dio lugar a conflictos religiosos que cambiaron el panorama político-social de Europa. La educación también se vio transformada durante el nacimiento del estudio de las artes liberales, las ciencias y la filosofía clásica. Se convirtió en parte esencial de la forma intelectual, y muchas universidades abrieron sus puertas a nuevos conocimientos. El redescubrimiento de los textos antiguos, como Platón y Aristóteles, permitió una reflexión más profunda sobre la naturaleza humana y el universo. En resumen, el Renacimiento fue un periodo de renovación cultural, intelectual y artística, donde las ideologías humanísticas impulsó a las personas a cuestionar las viejas estructuras y abusos de nuevas formas de entender la vida y el mundo. Aunque las condiciones de vida eran duras para muchos, el Renacimiento dejó un legado y avances que seguirán influyendo en la historia de la humanidad durante siglos. A continuación, yo les voy a hablar sobre dos figuras importantes del Renacimiento. Tomás Moro fue un filósofo político y escritor inglés que vivió durante el Renacimiento. Moro defendió la moralidad y la virtud, argumentando que la felicidad y la justicia se logran a través de la práctica de la virtud. Además, enfatizó la importancia de la educación y la conciencia en la formación de ciudadanos virtuosos y responsables. Por su parte, Nicolás Maquiavelo es considerado el padre del realismo político, que sostiene que la política debe basarse en la realidad y no en ideales o principios morales. El pensamiento de Maquiavelo ha influido en la filosofía política a lo largo de la historia, inspirando a pensadores como Hobbes o Locke. En conclusión, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.